Preguntémosle al oído de Mar qué se sabe sobre la providencia dictada en el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez. Pues, doctor Fernando, lo que hay por ahora es un comunicado de prensa que ha emitido la Fiscalía General de la Nación. Dice que lo hace público por ser información de interés general. ¿Y qué dice ese comunicado de prensa? Que efectivamente solicita de preclusión de la investigación que se sigue en contra del ex senador Álvaro Uribe Vélez. Esta es decisión que toma el doctor Gabriel Ramón Jaimes Durán, y que radicará en los próximos minutos o quizá horas ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio en Bogotá, lo que nosotros conocemos siempre como Palo Quemado. Solicitud de Sí. audiencia de preclusión en la investigación. Dice el comunicado Ojo a que lo que esto se dice, ¿no? produce. Sí. Muy importante, Mar, destacar. Dice, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras, que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe. Muy grave. Esa parte es muy grave. Es muy grave. Porque Claro, esto quiere decir que en significa el que, caso sí hay Muy delitos. grave para quienes hicieron esa investigación infame. pero Seamos precisos, no muy grave veamos, para Hay el que ver cuál es presidente el Uribe. alcance, veamos a los ¿no? sujetos procesales. Sí, yo ahí estoy pensando en cadena seguramente a Yo lo que se refiere a también, eso. Sí. pero no sé si se refieren a eso. Habrá que esperar Sí, que hay que se esperar cuál conozcan va a todos ser los el detalles en la alegato que audiencia. presente. Sí, 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 sí. Esto, doctor Fernando, pues nada, va a pasar entonces a diligencia que será pública ante juez penal del circuito que disponga el sistema de reparto y, ojo, esta solicitud de preclusión va a poder ser controvertida, obviamente, por el procesado y su defensa, y dice también por el agente especial de la Procuraduría General de la Nación y de quienes reclaman su calidad de víctimas en este caso. ¿Qué puede ocurrir? Y es aquí donde se viene algo interesante. Muchos dirán que estamos aquí a puertas de ver un caso que se cierra si, solo si, el juez decide aceptar la preclusión y se archiva el caso. Pero si el juez decidiera lo contrario, dice negar la solicitud de preclusión, ojo porque tenemos un escenario muy complejo que evidentemente puede llegar inclusive hasta la misma sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Así que el tema va tomando unas dimensiones, vamos a ver, esperemos que no lleguemos allá, esperemos que el juez la acepte. ¿Por qué? Dos Pero cosas. Primero, tener de presente que es una de las posibilidades procesales en este momento. claro, son dos caminos, sí, o No archivar ya. queda cerrado y este comunicado, por supuesto, no cierra el proceso en el caso de Uribe. Puede avanzar hasta instancias como las que usted menciona, Demar. Pues vea, en este caso el juez no puede de ninguna manera, por ejemplo, obligar o solicitar o reiterar a la fiscalía que acuse al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Si el juez niega la solicitud de preclusión, pues va a poder recurrir a esa negativa la defensa del presidente Uribe y él como procesado para pedir que se vuelva a presentar, y lo puede hacer el fiscal, volver a presentar la solicitud de preclusión con un enfoque distinto o mejor estructurado, eso se puede hacer. Pero en caso de que definitivamente no se acepte la solicitud de preclusión, lo que ocurre es que van a poder apelar las víctimas, el caso pudiera llegar a pasar al Tribunal Superior de Bogotá, donde dará otra batalla el asunto para ver si se precluye o si se mantiene el asunto en contra del presidente Uribe. Y si el proceso sigue, doctor Fernando, se le acusa formalmente y el presidente lo llega a recurrir también, pues terminará en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Volvemos Sí. a donde empezamos. Sería un proceso penal sin acusador, porque es el papel de la fiscalía, acusar. Y la fiscalía está diciendo no acuso, sino que propongo que el expediente se archive. Entonces veremos si los jueces quieren hacer un proceso sin acusador, sin fiscalía. Y la fiscalía no dice esto caprichosamente, lo dice después de haber examinado una cantidad de acervo No, probatorio. esto es con base en Bueno, evidencias, esto es con pero pruebas. Esto no es un capricho, pues, del fiscal que llegó y dijo yo precluyo, no. Hicieron un estudio muy extenso de todo el acervo probatorio, pero muy extenso. Eh, Esa bueno, audiencia, Sergio, será única en la historia. Esa audiencia para ver bueno, cuál es el fundamento de las pruebas que decían, que traían, claro. va a ser impresionantemente eh, importante para todo el proceso. Y esto, doctor Fernando, claro, va a definir la suerte de si el juez precluye, acepta o no acepta la preclusión. Porque es que una cosa es decirlo, ¿cierto?
solicita la preclusión, y otra cosa es, prueba por prueba, demostrar por qué hay que precluir el caso. Es algo muy distinto. Claro, y entonces el juez tiene que desempeñarse en un sistema inquisitivo, que es un sistema acusatorio en lugar del sistema inquisitivo, que es lo que dice ya el doctor Jaime Granados, abogado del doctor Álvaro Uribe Vélez. El juez no puede decir gratuitamente, no, yo no propongo, no acepto lo que dice la fiscalía, no lo acepto por esto y por esto y por esto y por esto. Claro, y aquí hay tiene que estas ser una pruebas decisión que, fundamental. claro, pero absolutamente fundamentada Sí, y clara. sí, sí, ¿De dónde va a sacar el juez de conocimiento esas verdades que llevarían a continuar el proceso contra el presidente Álvaro Uribe Vélez? Pero no No, porque olvidemos, él tendrá que contrastar, doctor Londoño, perdón, lo interrumpo, el juez del caso tendrá que contrastar pues los argumentos de la fiscalía para la preclusión con los argumentos que esgrima en su momento pues las víctimas, las supuestas víctimas. Entonces, bueno, es ahí cuando el juez deberá tomar una decisión que deberá fundarse precisamente o en lo uno o en lo otro. Y en todo caso, si el juez decide aceptar la preclusión, tenemos entonces a las víctimas, obviamente recurriendo a esa decisión, que será una apelación que se termine en manos del Tribunal Superior de Bogotá, y de allí... a las víctimas, hágame el favor, el exfiscal de víctima. ¿Pero esto qué es, por Dios? Esta patraña, ¿qué significa? Montealegre de víctima del proceso. Faltaba más. Y no faltaba sino que Monsalve también pues sea víctima. Y es el mundo al revés. Pero bueno, lo vamos a examinar. La Fiscalía, después de un estudio profundo, de revisar todas las pruebas, de examinar todo el acervo que tuvo enfrente suyo, llegó a la conclusión de que lo único que hay que hacer en el caso de Álvaro Uribe Vélez es inhibirse la justicia porque no hay delito. Sencillamente por eso. O porque los delitos que se imputan no se le pueden imputar al presidente. Y entonces se pide la preclusión. Eso tiene esa significación y esa importancia. Bueno, queridos amigos, no nos podemos detener en este caso, quedaría para todo un programa y del que seguiremos hablando, por supuesto, sin hablar de otros temas. Lo de los impuestos en Bogotá. Le dieron plazo a la gente para pagar un impuesto predial que es confiscatorio. Lo que está haciendo la alcaldía de Bogotá con el apoyo de un consejo amigo es confiscarle los bienes a la gente. La gente no tiene con qué pagar el impuesto predial. Y maldita sea la solución de darle más plazo. Prolongar la agonía. ¿Eso tiene sentido? ¿Eso tiene sentido? El impuesto predial es totalmente confiscatorio. La gente de Bogotá no ha tenido el valor de salir a protestar en contra de semejante atrocidad. Y esto no es salir a la calle a tirar piedra. Esto es levantarse al unísono, levantar la voz para decir el impuesto predial es confiscatorio. Hace 10 años pagábamos tanto por este bien. Hoy pagamos tanto más por el mismo bien cuando la economía no ha crecido, sino que al contrario está en crisis y cuando nuestros bienes valen menos. ¿No? Pues los impuestos, doctor Fernando, predial en Bogotá, o el impuesto predial en Bogotá, se ha vuelto un dolor de cabeza, y no solamente lo dice una u otra persona, lo están diciendo voces tan autorizadas como empresarios como Arturo Calle, ¿verdad? Que plantean el asunto desde la situación de sus empresas, Pues, desde la claro, y situación dicen, económica que están viviendo. el negocio no da con qué pagar el impuesto predial. Tengo que acudir a mi patrimonio personal para pagar el impuesto predial de unos negocios que no dan para pagar el predial. ¿Es eso confiscatorio o no es confiscatorio? Y que entre otras no da porque no les han permitido operar, es decir, son negocios que han estado cerrados a las malas. Pero inclusive si estuvieran abiertos, Sergio, el impuesto predial no es pagable en Bogotá, no es pagable. El aumento que se ha hecho por el camino sencillísimo, aumentar la estimación del valor del bien. El porcentaje es el mismo, solo que su bien vale mucho más. Pues, bueno, ¿y de dónde saco la plata para pagar? ¿De dónde?
Si esto es un patrimonio que tengo para mi uso, es mi casa de habitación, es mi oficina. A ver, ¿de dónde voy a sacar? Ah, no, pague o entregue lo que tiene. La bolsa o la vida. Eso es lo que hacen las autoridades de Bogotá. Hablaremos más adelante con la concejal Diana Diago sobre el tema. Le quiero contar que a esta hora a los ciudadanos que está bloqueada la avenida Suba con transversal novena en ambos sentidos. Protesta, ¿qué será? Protesta por la tala de unos árboles. En todo caso, está bloqueada para que la gente sepa. Que no se preocupen, que ya les llega el secretario de gobierno de la ciudad a cantar, como tal cual. como ha quedado registrado con el megáfono. Pues para eso usa el megáfono, para cantar en realidad, pena. ¿No? Sí. ¿No le dará pena o sí le dará pena, Sergio? Lo que pasa en Bogotá. Bueno, las razones por las que la vacuna de Johnson & Johnson no le gusta a la iglesia, pues no le gusta a la iglesia porque está hecho con restos humanos. Es así de sencillo. Pues con una línea, sí, con una línea celular derivada de células de un feto abortado. ¿Cómo le parece? Y abortado en cuáles condiciones no importa. Entonces, pues esa vacuna de Johnson & Johnson desde el punto de vista moral queda en entredicho, que Johnson & Johnson se manifieste y diga, no, esto no está hecho con restos, con fetos que fueron sacrificados de cualquier manera que hayan sido. Los restos humanos no pueden ser utilizados comercialmente, no puede serlo, esto no puede ser un negocio, el negocio de la vida humana. A propósito de eso, leía un trino de un proaborto el otro día, Sergio, que hablaba con mucha emoción de la posibilidad de encontrar vida en Marte. Yo decía, este sí es el mundo al revés. Se emociona y cree en la vida en Marte, pero cuando habla de aborto no cree en la vida que hay en el vientre. Claro, en el vientre. Sí, bueno, increíble, increíble. Esas son las inconsecuencias de los proabortistas, ¿no? Los defensores de los derechos humanos son amigos del aborto. Es decir, del más canalla, del más delito que pueda cometerse, porque es entre el ser más indefenso de todos, el ser que está en el vientre materno, que merece respeto desde el momento de su concepción, como hijo de Dios y heredero de su gloria, decimos los cristianos, quienes seguimos la palabra del Señor y su evangelio. Los otros dirán lo que quieran decir, pero un ser humano no puede ser sacrificado. Sergio, usted que tiene tanto contacto con Hong Kong, le quiero contar que la Corte de Hong Kong a los activistas pro democracia detenidos. Sí, está muy enredado el tema en la región administrativa especial de Hong Kong, múltiples protestas, cada vez se enreda más la pita para Hong Kong, que a propósito del índice de libertad económica, dejó de aparecer en él, porque ya aparece como parte de China, entonces ya no aparece en el top 5 como normalmente aparecía la libertad económica y el desarrollo, en donde aparecen a propósito, pues, unos países muy interesantes, unos nombres muy interesantes. Bueno, hay un estudio que revela que la ivermectina no sirve para tratar el COVID-19. Me pregunto. ¿Ah? Otro estudio. Sí, pero sí. Me pregunto, pero es el primer estudio. No, pero tiene una diferencia y este es un estudio validado por pares. A diferencia de los estudios que puede publicar una persona sin que sean validados por pares, este ya es un paper formalmente hablando, validado por pares, publicado en el JAMA Network con 476 participantes en el estudio. ¿Quiere decir que esos 476 se murieron? ¿Fueron tratados con ivermectina y se murieron? No les mejoró significativamente. Pero no se murieron. ¿O sí se murieron? No, déjeme le confirmo a ver si se murieron o no se confírmeme. No me imagino al doctor Londoño en una audiencia de acusación. Bendito Dios. O sea, porque acaba si de destruir la conclusión. Porque si se murieron, pero si no se murieron, la ivermectina lo que impide es que la gente se muera. La conclusión del estudio lo que dice es lo siguiente: la duración de los síntomas no fue significativamente diferente para pacientes que recibieron durante 5 días la ivermectina comparado con aquellos que recibieron el placebo.
Entonces, esa es la conclusión. Si se murieron o no, pues no sé. Lo que sí es cierto es que no evolucionaron de manera distinta a los que recibieron el placebo. Bueno, estudio realizado en Colombia, además, ¿no? Claro, sí, claro. Estudio realizado en Colombia. ¿Por la quiénes? ministra de Ciencia y Tecnología, Sergio? Por la ministra de Ciencia y Tecnología. ¿Quién desarrolló ese estudio? No, Eduardo López Medina, Pío López, Isabel Hurtado. Bueno, son muchos médicos los que participaron en este estudio. Qué interesante que hubiera un debate entre estos científicos, doctor Fernando, y nuestros científicos caleños que han hablado. Claro. Caleños, ¿no? Estos son caleños. Claro, Cali. claro. Okay. Enfrente de los científicos caleños que han ido a los ancianatos, les han puesto ivermectina a los ancianos y no se han muerto. Esa es una realidad, ese es un hecho. Ese es un hecho. Entonces, que estos autores del estudio digan cuál es la alternativa, dejarse morir. O que digan cuál es la alternativa. No, es que los médicos hacemos, claro, entubar a la gente y esperar a ver si se muere o no se muere. No, por Dios, la ivermectina es una alternativa. Y una alternativa que a mucha gente nos consta, le ha funcionado. ¿Cuántos amigos nuestros han acudido a la ivermectina con resultados? No hemos hecho un estudio, no somos científicos, solamente que usan la ivermectina y funciona. ¿Y funciona en qué sentido? En que no los tienen que entubar, ni los tienen que llevar a una sala de cuidados intensivos, ni se han muerto. Funciona. Bueno, aquí hablan de la cantidad de efectos adversos que sufrió un grupo significativo de participantes que tomaron la ivermectina. Yo me quedo con la ciencia, y esto es ciencia validada, y son 476 participantes en un estudio revisado por pares, a diferencia de los demás. Yo me quedo con pero pues me parece importante, Sergio, que la discusión se dé y que cada cual tome su criterio. La ciencia no lo recomienda. Dios no lo permita. Si le da a usted el COVID o a un miembro de su familia, no usa ivermectina. Está en todo su derecho. No, yo espero que el médico que me trate pues lo haga con base en evidencia científica. Claro, y lo trate con qué. A ver, dígame cuál es la alternativa. Bueno, hay alternativas. Lo que le dieron al presidente Donald Trump, lo que le dieron al presidente Donald Trump, que ya fue aprobado además por la FDA esta semana. Bueno, hay alternativas. Yo les hago una propuesta a los dos. ¿Me permiten hablarles de política? Porque les tengo chisme político. A ver, sí, hablemos. En este no me vayan a mí a acusar de nada. Por favor, chisme político interesante. ¿Recuerdan ustedes que el ex representante de la Cámara, Samuel Hoyos, muy amigo de esta casa, se retiró en aquel momento de la Cámara para aspirar a la alcaldía de Bogotá, ¿cierto? Todos lo tenemos presente. Con insinuación del presidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Sí, señor, sí, con insinuación del presidente. Exacto. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos, y les cuento muy al oído, que se dice con mucha fuerza que el doctor Samuel Hoyos estaría pidiendo o alistando la pista de aterrizaje para regresar a la Cámara de Representantes, pero tiene una condición que me parece obvia y me parece que le asiste toda la razón, y es que él pueda encabezar la lista de Cámara en Bogotá para poder volver al Congreso de la República. Esperemos que se dé la posibilidad, se dé la oportunidad para que él sea la cabeza de lista, pues realmente se ha sacrificado, sacrificó su curul para ir a una campaña que terminó en un desastre, hay que decirlo, ¿no? Para el Centro Democrático, porque recuerden ustedes cómo terminamos y con qué candidatos. Exactamente. ¿Y con qué candidato? Sacrificando al doctor Samuel Hoyos, ¿no es cierto? Sí. Eso fue lo que pasó. ¿Con qué candidato o con qué candidata? ¿Con qué candidata? Sí, señor. Sí. Bueno, muy bien. Se sacrificó uno de los hombres más importantes en la Cámara de Representantes para el Centro Democrático, como lo era Samuel Hoyos, quien se desempeñaba con lujo de detalles en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. El presidente Uribe también se equivoca. No hay duda ninguna. Sí. Pero hablemos de equivocaciones también, Sergio y doctor Fernando. Esta sí que no la creen. ¿Ustedes pueden creer que la Corte Constitucional declare inconstitucional la ley que creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Eso sí es de manera que no existe, pero la solución es todavía más simpática. Cuéntela, Ademar. Pues, doctor Fernando, Sergio, la solución es que la Corte, con su poder
magnánimo ha declarado que es inconstitucional, pero que hará posible esa inconstitucionalidad con efectos diferidos. Significa que esos efectos se trasladan hasta 2 años. O sea, Es decir, es es decir ilegal, que es pero se lo permito constitucional. por 2 años. Es inconstitucional, pero Eso. por 2 años no es inconstitucional. Algo Eso así, sí, es, sí, sí, sí. de eso no es capaz sino la Corte Constitucional de Colombia. No más, no más. Estos que, pues yo no sé si pasaron por una facultad de Derecho, pero no se nota. No se nota. Yo digo, es inconstitucional, y si es inconstitucional, es inconstitucional. Ah, no, es inconstitucional, pero dentro de 2 años se puede mantener la inconstitucionalidad mientras se la quitan a través de un proyecto de ley. No, ¿Qué esto es tal? un chiste. Sí, sí, Sencillamente, estos de la Corte Constitucional son, discúlpeme la expresión, es un poco burda, son payasos de circo. Esto es un circo. Decir que una cosa es constitucional, pero puede pervivir durante 2 años la inconstitucionalidad mientras la cosa se arregla, eso es una payasada. Sencillamente eso. Bueno, la modulación de los efectos. pero es que de los efectos claro, es que la fallos. Corte Constitucional Modula, encontró modula. juguete, sí, encontró juguete, llama la modulación. Esos fallos extung, ¿no? Sí, la sí, modulación, que efectos era lo que antiguos. prohibíamos en el proyecto de reforma a la Administración de Justicia, que por alguna razón se hundió sin que sepamos por qué. Pero No se preocupe, prohibíamos que la por ahí vi modulación otro que viene en porque camino. la modulación es terrible. Las cosas da pie a son esto. o no son. Ah, no, son pero con modulación. No son pero con modulación. Y la modulación es que yo Corte Constitucional legislo. Pero Ah, bueno, bueno. ya lo habían hecho, ¿no? Ley de financiamiento hace ya, ¿qué? 2 años, donde Bueno. dijeron, ojo, la ley es inconstitucional, pero no se preocupen, sigan pagando impuestos porque tienen que reemplazarla por otra ley. Y nació la ley de crecimiento económico. Y listos. Todos felices. Eso es una maravilla, un circo. Lo que tenemos aquí por justicia constitucional es un circo montado por Juan Manuel Santos. Entonces ya ustedes pueden imaginarse la clase de circo que tenemos. Bueno, y le quiero contar antes de ir a una invitada muy especial sobre temas importantísimos para Bogotá y para Colombia, es que la señora Meghan Markle, ¿saben quién es, no es cierto? Sí, señor. La esposa del La- príncipe, o del Sí, duque, señor. o de qué es él. Le hizo graves acusaciones al Palacio de Buckingham. ¿Usted ¿De ha oído maltrato? aquello de que Sí. cría cuervos y te sacarán los ojos? Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. La Entonces, historia de algo Lady así. Di que se repite un poco, ¿no? Es increíble. bueno, dejemos así. Lady Di con un inmenso apoyo popular, como es conocido, como es bien sabido, por su acercamiento a la gente, por su capacidad para captar el corazón de los ingleses. Esta señora, bueno, en fin, está en el Canadá viviendo como princesa y vendiendo comercialmente su título de princesa, pero, en fin, ataca al Palacio de No, Buckingham. la acusación es muy grave, la acusación que hace contra Buckingham es muy grave. Dice que desde el palacio se han encargado de perpetuar falsedades en contra de ella. ¿Cómo le parece? Hágame el favor, el nivel. ¿Cómo le parece pues la pequeña acusación que hace la señora? Bueno, y en un minuto estaremos con Diana Diago, concejal de Bogotá por el Centro Democrático. En un minuto. Y les hablábamos al oído. 7:51.